Hoy parece que está de moda decir que una persona, para ser persona, debe tener competencias, habilidades y actitudes. Y esto se está enseñando. Y muchos buscan tener esto para poder llevar una buena vida. Suena muy bonito, sí, solo que para tener competencias, habilidades y actitudes, primero es necesario tener virtudes. Y las virtudes se tienen que cultivar. Y ese es el tema de hoy, queridos amigos, así que les recomiendo mucho, mucho que se quede con nosotros para conocer cuáles son las virtudes y además identificar que a cada virtud se le opone un vicio y conocer los efectos de los vicios y las consecuencias. Hoy, quédese con nosotros en Ver y Creer, las virtudes y los vicios. ¡Hey! ¡Qué gusto me da saludarlo! Sea usted bienvenido a Ver y Creer. Hoy tenemos un temazo, las virtudes y los vicios. Le aseguro que hoy aprenderemos mucho juntos, usted y yo. Y le recomiendo que identifique los vicios que le aquejan y que identifique también las virtudes de las que usted ya disfruta y que además identifique cuáles son las virtudes que le faltan y cuáles necesita y cuáles son aquellos vicios que es mejor hacerlos a un lado. Busqué para desarrollar este tema a una persona que vale oro. Mire, él es Manuel Ocampo Ponce. Él es filósofo, cuenta con 2 doctorados en filosofía, uno por la Universidad Anáhuac y el otro por el Centro de Estudios Científicos y Neohelénicos de Atenas, Grecia, no más. Manuel Ocampo también es el fundador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Anáhuac y actualmente es catedrático en la Universidad Panamericana y ha tenido la amabilidad, la gentileza de viajar desde Guadalajara hasta México para estar con usted. Gracias, Manuel. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias. Bueno, te ha servido también el viajecito para distraerte, para salir un poco, ¿no? Sí, exacto, porque he estado prácticamente enclaustrado, pero me hace mucho bien estar aquí. Enséñanos, por favor, querido Manuel. Bueno, pues vamos a hablar de las virtudes. Venga. Primero hay que ver qué son y luego cuántas son, ¿no? En filosofía siempre es primero la definición y luego la división. Entonces, ¿qué son las virtudes? Pues son cualidades, ¿no? Nosotros tenemos cualidades estables, es decir, que son difíciles de quitar. Una vez que las tenemos, es difícil que las podamos remover. Son hábitos. Y estos hábitos pueden ser buenos o malos, justo lo que decías anteriormente. Cuando son buenos se llaman virtudes. Estas cualidades, cuando perfeccionan, se llaman virtudes. Y cuando degradan a la persona o a sus facultades, se llaman vicios. También muy difícil de desarraigar. Exacto, porque ambos, como hábitos, son estables, tienen la estabilidad y entonces son muy difíciles de quitar, ¿sí? Una vez que los tenemos, ya no podemos quitarlos. Entonces, hablando de las virtudes, hay que ver que estas nos van a permitir, por lo mismo, obrar de una manera rápida, fácil y con deleite, o sea, nos produce placer. Cuando nosotros alcanzamos estos hábitos buenos, que son cualidades estables, que nos perfeccionan y que se llaman virtudes, podemos obrar de esa manera. Y además sentir un cierto deleite por la facilidad con la que hacemos las obras buenas y por la rapidez con las que las podemos hacer. Por eso la educación debe empezar por formarnos en estos hábitos, ¿sí? En estas cualidades estables. Ahora, como cualidades estables, los hábitos pues hay de muchos tipos, no solo los buenos y los malos, sino también hay hábitos entitativos que perfeccionan directamente al ser, como la gracia, y otros que son operativos porque perfeccionan a nuestras facultades. ¿Cuáles son las facultades? Bueno, pues la inteligencia, la voluntad son las superiores. Además tenemos nuestros apetitos, ¿no? Con los que deseamos cosas. Tenemos nuestras facultades vegetativas también, ¿no? La nutrición, el crecimiento, la reproducción. Pero las que deben gobernar todo en el hombre son las superiores, que son la inteligencia y la voluntad.
Y entonces estos hábitos que son operativos, o sea, que perfeccionan a las facultades, son los que se llaman virtudes. Ajá. Y cuando las degradan, se llaman vicios, ¿sí? ¿Por qué habría necesidad de desarraigar una virtud? No, ¿verdad? No, bueno, la O virtud un no es hábito, necesario ¿no? desarraigarla, ¿no? Y es muy difícil una vez que se adquiere, ¿no? O sea, nos conviene que las virtudes, que los hábitos no se puedan desarraigar. Bueno, los buenos hábitos, Los las buenos virtudes, hábitos que que se son nos las queden virtudes. allí ya para siempre. Pero los malos, para desarraigarlos es muy difícil porque son vicios y también son cualidades estables, pero que nos degradan. Ajá. Entonces, antes muchas veces tenemos simplemente una disposición que puede ser buena o mala, pero si esa disposición buena no se refuerza para que podamos nosotros adquirir un hábito, o sea, es decir, una cualidad, pasar de la disposición a la cualidad, entonces a la cualidad estable, que es el hábito bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que se puede arraigar un vicio, que es el hábito malo. Ahora, nosotros ya nacemos con disposiciones buenas y malas, y a veces también con algunos hábitos, o sea, con algunas virtudes, o sea, las virtudes se pueden obtener de diferentes formas. Unas son cuasi innatas, o sea, prácticamente ya nacemos con ellas. Hay personas con ellas, hay personas que tienen mucha facilidad, ¿no?, para adquirir una virtud. Niños pequeños, quien es mamá o papá, sabe que entre sus hijos unos tienen mucha facilidad para adquirir una virtud, vienen muy bien o tienen disposiciones muy buenas o prácticamente ya traen una virtud, ¿no? Son muy ordenados, son muy obedientes, muy disciplinados. Y en cambio en la misma familia otro puede venir muy desfavorecido, ¿no? Con malas disposiciones en lugar de buenas o incluso casi con vicios, ¿no? Ajá. Y entonces por eso la educación de un papá dice, es que yo los eduqué a todos igual. Sí, pero no puede ser porque hay niños que vienen, así como hay gente que viene muy bien, digamos, dispuesta físicamente, ¿no?, que tiene mucha salud física, hay otros vienen más enfermizos, así hay unos que vienen con disposiciones buenas o incluso hábitos buenos y otros malos, disposiciones malas, y entonces hay que trabajar más con ellos, ¿sí? Necesito que tengas la bondad de ponernos algunos ejemplos para Sí. nuestro amable público, para tu servidor también entenderlo mejor. Pero antes vamos a información. A ver, recapitulemos esto que nos ha dicho Manuel y más información también de esto que son las virtudes y también los vicios. Tanto las virtudes como los vicios son hábitos estables que disponen a las facultades para obrar de manera fácil, rápida y deleitablemente. Toda vez que se adquieren son difíciles de quitar y cuesta mucho desarraigarlos, pues son como una segunda naturaleza por la que la persona se lanza a actuar rápidamente y con placer. Los hábitos pueden ser cuasi innatos cuando la persona ya los trae, como los primeros principios, naturales o adquiridos mediante la repetición de actos, como la paciencia natural o la embriaguez, sobrenaturales o por infusión divina, como la fe. Los vicios son hábitos malos que degradan tanto a la persona como a sus facultades. A cada una de las virtudes morales, que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza, le corresponde un vicio que le es opuesto. A la virtud de la justicia se opone la injusticia por defecto, que consiste en dar menos de lo que se debe, además de otros tipos de injusticias como homicidios, robos y calumnias. A la prudencia le son contrarias la imprudencia, que consta de precipitación, inconsideración e inconstancia, y la negligencia, que consiste en no mandar hacer lo que se debe hacer y del modo en que debe hacerse. A la fortaleza se le opone por defecto la cobardía y por exceso la indiferencia ante los peligros o temeridad. A la templanza se le enfrenta por defecto el exceso en los placeres necesarios para la conservación del individuo y de la especie, y por exceso la intemperancia que desborda los límites de la razón y la fe en el uso de los placeres del gusto y del tacto.
Manuel, te pedía unos ejemplos. Tal vez si dijéramos ejemplos de vicios, mira qué fácil sería, ¿no? Son estos, pero de virtudes creo que ya están tan olvidadas que incluso hasta es difícil identificarlas. Bueno, las virtudes se dividen, ¿no? Hay clasificaciones de las virtudes y como son hábitos operativos que perfeccionan las facultades, pues hay unos que perfeccionan a la inteligencia y otros a la voluntad principalmente. Entonces, los hábitos intelectuales son los de la inteligencia y entre ellos tenemos la sabiduría, la ciencia y la inteligencia como virtud también. La sabiduría, pues es una recta razón, decimos que ahora voy a explicar lo que es una recta razón, de los primeros principios de lo que podemos conocer teóricamente, ¿no? Las causas últimas de toda la realidad. Y entre la sabiduría hay varias partes. Por ejemplo, la filosofía es un tipo de sabiduría. La teología es otro tipo de sabiduría. En la filosofía se utiliza nada más la razón y en la teología la razón y la fe, por ejemplo, ¿no? Luego viene la ciencia, ¿no? Es la recta razón, que ahora voy a explicar qué es, de lo que podemos conocer teóricamente, de las causas necesarias de las cosas, de la realidad, de por qué hay las cosas en la realidad, pero por causas próximas, las que están más cerca de los efectos, ¿no? Por ejemplo, la biología, la química, la física que nos explican los procesos que hay. Y el entendimiento, la inteligencia es una recta razón de los primeros principios de lo que podemos conocer también teóricamente, ¿no? El principio de no contradicción, el principio de identidad, ¿no? Todo lo que es idéntico a sí mismo, distinto de lo demás. Al ser se opone la nada, todo efecto tiene una causa. Esos son hábitos intelectuales, son ejemplos de virtudes intelectuales. Aparte hay otras dos que son del intelecto práctico, que nos permiten hacer cosas. Entre ellas están el arte, la técnica, todas las técnicas que pueden ir desde las artesanías, los artesanos, los ingenieros, los arquitectos que hacen casas, puentes, que desarrollan aviones, coches, hasta la calopoesía, o sea, las bellas artes, ¿no? La arquitectura, la medicina que cura enfermos, la biotecnología, en fin, una serie de muchas partes que tiene la ciencia. Que tiene la ciencia, tiene todas estas, y la técnica es la que estamos hablando, es la que tiene todas estas como partes, ¿no? que la conforman, y la prudencia, ¿no? Que es muy importante porque la prudencia es una virtud intelectual y moral. Hasta ahorita las que yo he mencionado perfeccionan a la inteligencia. ¿Las repites? Sabiduría, ciencia e inteligencia, el arte y la prudencia. Son 5, pero la prudencia es intelectual y moral. ¿Qué quiere decir esto? Que perfecciona no nada más a la inteligencia, sino también a la voluntad. Rige a todas las demás que están debajo de ella, que son las otras morales, que son la justicia, la fortaleza y la templanza. Tenemos que hablar de ellas también. Sí. Pero antes debo hacer una pausa. Muy bien. ¿Cómo se está pasando rápido el tiempo, no cree? Lo que es escuchar a un hombre sabio. Mientras te escuchaba, pensaba en Miguel Ángel Buonarroti, escultor, pintor, arquitecto. ¿Y qué tal si hablamos de Leonardo? O sea, gente que tiene varias virtudes en él, con las que ya nació. Sí, algunos ya nacen con ellas, porque pueden ser adquiridas, bueno, innatas, o cuasi innatas, adquiridas con repetición de actos buenos por medio de la educación, o infusas. Hay otras que Dios nos da. Que Dios nos da. Entonces, si usted tiene alguna virtud adquirida, dele gracias a Dios. Si quiere alguna virtud infusa, pídasela a Dios. Pero ¿qué tal que se va usted empezando a preocupar por adquirir otras virtudes? Una pausa, regresamos con más, queridos amigos, en este programa en el que nos estamos encontrando con nosotros mismos, ¿o no? Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio,
Importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Librerías Verbum. Libros para la reflexión y el conocimiento de Dios. Desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Protectoglass, blindajes, seguridad y protección. Desde 1993 hemos protegido la vida de nuestros clientes y de los suyos en México y en el mundo. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales blindados de la más alta calidad, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protectoglass. Nuestro negocio es salvar vidas.